Recuerden que esto es la salida en PLC a la entrada del variador. ¿Se entiende? Porque el variador es que recibe la información, porque el variador dice qué hago, y el PLC dice qué hacer, pero se lo dice a partir de su salida. ¿Se entiende? Entonces, el común está en el 5. Ahora, el 5, el borne 5 es tanto el común para corriente o voltaje del variador de frecuencia. Ahí. El borne 2 es solo voltaje del variador. ¿Ya? Por lo tanto, la conexión es prácticamente así, como está acá, directa. La masa o el negativo al común del variador, el 0 del canal al positivo o al 2. Levántale las palitas. Esa es la conexión, esta es la conexión análoga. ¿Ya? Luego, el variador de frecuencia recibe, una señal analógica que va de 0 a 10 volt en los bornes 5 y 2. Solo la recibe. Dice, aquí estamos tratando de modificar la velocidad. Usted puede tener aquí de 0 a 10, de 0 a 5, de 0 a 6, bla, bla, bla. Pero si no le da la partida al variador, simplemente se queda con la data, o sea, simplemente se queda con la información que le llega al variador. El variador tiene que darle una instrucción de partida. ¿Ya? Esa instrucción de partida se logra con las salidas del PLC. El PLC tiene ese esquema que está ahí. Todos los PLC. ¿Ya? El 3L, ¿ya? Básicamente es la línea de 24 volts, y los 24 volts por los cuales vamos a alimentar la salida del PLC, los vamos a sacar del borne PC del variador de frecuencia. Así tal cual como está. Si no me entiende toda esa lógica, en realidad basta mirar y dice, el 3L está conectado al PC, check. El 3M, que es la masa, yo se lo estoy tratando de explicar para que más o menos entienda el contexto. La masa o el negativo va al SD, que también es negativo, del variador de frecuencia. Sí. Y luego la salida 0 y 1 tiene que ir al STF y al STF siempre y cuando el PLC esté en modo fuente, o sea, perdón, el variador de frecuencia esté en modo fuente. Modo fuente significa un modo sin source, o sea, surtidor, drenador, tiene que estar en modo fuente, o sea, genera los 24 volts, los sacamos los 24 y luego ingresamos con 24 de retorno. ¿Ya? Así tal cual como STF, Start to Forward, es como para girar, ¿no? Hacia una dirección y esta es para girar a la otra dirección. ¿Ya? Entonces, una vez que acá, por ejemplo, tenemos, ¿se acuerdan que habíamos puesto SP Hz, que era como el set point de los Hz de 0,50? Si yo escribo 25, aquí me van a salir 15.000 y tanto, y eso me va a salir 5 volts. 5 volts van a entrar aquí, ¿cierto? Y van a ser 25 Hz. Y cuando se active la salida 0, se le va a dar la partida del variador de frecuencia que va a llegar a 25 grados. Si quiero hacerlo girar hacia el otro lado, activo eso. Profe, una consulta. Bueno, ¿qué pasa eso? En este caso, el variador de frecuencia no tiene algún modo si llegase a los dos que están activos, el 0 y 1. ¿El 2? Sí. El variador no hace nada. Ah, ya se queda ahí. Sí. De hecho, sí, porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, activa el blog, activa el lado y seguramente se bloquea la velocidad. Cuando suelta uno, se va hacia la derecha, si hace ahí, se apaga. Suelta este, gira hacia el otro lado. ¿Ya? No hay que... No se explote. Ahora, por ejemplo, si usted presiona esto, está girando, le quita la energía mientras está girando hacia allá, ¿cierto? Le aplica al otro, una vez que se detiene, se devuelve solito hacia el otro. Pero tiene que detenerse para girar hacia el otro. ¿Ya? Sí. Parámetro importante, el 79 del variador de frecuencia tiene que estar en 0 para habilitarlo de forma local y remota. Si lo dejan ese 79, el único parámetro más importante, a excepción del 73, que la que tiene que estar en 0. No lo puse acá, pero 79 y 73 0. Casi todos los variadores ya están así porque en la clase anterior ya más o menos lo dejaron así. El 79 es un parámetro que está habilitado en el variador de frecuencia y define la forma en que se va a comandar ese variador. Si es que va a ser local, o sea, directamente en el variador, o si va a ser remota, si va a ser desde el PLC, o si va a ser a través de comunicación, como por ejemplo Modbus Red. ¿Ya? Cuando yo dejo esto en 0, se habilitan las 3 modos. Y yo con el panel me puedo ir cambiando cualquiera de los modos. Si dejo, por ejemplo, en 1, aquí, esto en vez de 0 lo dejo en 1, solamente se puede trabajar de forma local a través del variador. PLC no puede hacer nada, porque está configurado de forma local. Si aquí dejo el valor 2, entonces deja solo externo, por lo tanto el variador nunca le voy a poder dar partida local. Pero si lo dejo en 0, puedo jugar local, PLC, ¿cierto? Y lo puedo hacer de esa forma. Por último, tenemos las entradas analógicas. Esas están en la 64 y la 68.
¿Ya? Estas entradas en el PLC siempre van a ser a 10 voltios. O sea, no siempre. En este PLC en particular no tengo la posibilidad de cambiar el tipo de señal. Siempre es de señal voltaje. Hay PLC que admiten corriente o voltaje. Pero acá, los modelos que tenemos solo voltaje. Por lo tanto, para poder simular un sensor, ya los que están ahí para simular, vamos a utilizar unos potenciómetros que están acá. ¿Ya? Vamos a hacer los potenciómetros que nos vamos a conectar a las entradas o al canal analógico de entrada y vamos a modificar de acá, ¿cierto? La velocidad. De esa forma. ¿Ya? La idea es que ya podamos avanzar un poquito, que podamos tener una escala. Si no se alcanza la escala no importa, pero avanzar un poco. Pero todo esto va a sumar a la Solemne 2. Después la Solemne 2, la otra clase ya está casi terminada. Implementar un PID. El PID me va a controlar la velocidad del variador, en la medida de lo que sienta que la entrada, del término de diseño. Entonces, por ejemplo, podría tener la escala un botón para partir, otro botón para parar, podría tener un botoncito para darle el giro hacia la derecha, el giro hacia la izquierda, ahí les puse, no me quedo bien. Aquí un visualizador, por ejemplo, que me muestre la frecuencia, acá la salida del PID, acá el tiempo del motor activado, por ejemplo, si yo quisiera tener así como timer, algo que cuando se active el motor, ¿cierto? Podría tener los indicadores de KD, KI, o sea, proporcional, integral y derivativo. Podría tener acá el set point, por ejemplo, puse par. Podría tener acá la variable de proceso en presión. Y aquí le puse un mensaje que apareciera ahí que dijera velocidad alta, velocidad media, velocidad baja, dependiendo si es paso o no, digamos, ciertos límites. ¿Ya? Esto es lo más difícil que se puede hacer en términos de que se trabaja con string, no se trabaja con números. Entonces el string es más complejo trabajarlo. De hecho, ahora ahí se va a venir más o menos el control que les voy a, o la tarea que les voy a dar. La tarea para la otra semana consiste básicamente en tomar un programa de actividad portal y todo lo que se escribe en actividad portal se va a visualizar en una planilla en Excel. Y todo lo que se escribe en la planilla en Excel también en actividad portal. ¿Ya? Por ejemplo, si acá le doy la partida en actividad portal, en el Excel se va a ver en una casilla un número. Si aquí paro el sistema, o sea, acá se pasa de 1 a 0. ¿No? Si aquí escribo 20, aquí se ve el 20. Si aquí escribo 30,5, o sea, por lo tanto, ahora aquí también es 30,5. Y si escribo acá, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Aquí, hola, ¿cómo estás? La idea es que ustedes, de alguna otra manera, investiguen. Esto es algo como de tarea de investigación, ¿no? Si usted me dice, profe, hice tal cual como en el video, pero no me funcionó, lo siento, sí, es en el fondo el desafío, es tratar de ver cómo lo resuelve. Para eso puedo utilizar, y aquí viene un tip, ¿no? Hay un video de OPC que yo le subí, ¿cierto? O de KeepServer, cómo se conectan a KeepServer. El KeepServer hace eso. ¿Se acuerdan usted que decía? Segundo botón, nuevo canal. Y hacíamos como un canal, después nuevo dispositivo, para poder hacer la comunicación con el cliente. Ahora hay que hacer un nuevo canal, pero ese canal se va a utilizar el protocolo DDE. DDE es el protocolo que utiliza Microsoft para poder conectar todas sus apps, sus aplicaciones con en este caso el servidor OPC. Entonces tiene que hacer un canal DDE, genera el Excel, en el otro lado tenemos el canal de Step 7 de Siemens, luego utiliza lo que se conoce como TAG o Advanced, y júntalo. Eso está en internet, está en YouTube, es cosa de buscar, ponga en Google cómo conectar el PLC 1200 a una planilla en Excel, se pone a revisarlo, trata de hacerlo, pero hay que hacerlo porque tiene que hacer ese tipo. ¿Ya? Eso es toda la tarea. Ahora lo que hacemos es volver a hacer el mismo programita de la semana pasada, dejarlo más o menos andando, se mueve arriba y abajo, de acuerdo a estas conexiones, al programita, y luego vamos a agregar la entrada para que tal funcione. ¿Ya? Y vamos haciendo el PHP. Y agregamos el PID. Miren, supongamos lo siguiente, y ya ahí te doy el espacio. Que es un poco donde yo lo veo mucho. Supongamos que aquí que hay agua, ¿no? Yo empiezo así a sacar con un tarro así para bañar. Eso así, ¿no? ¿Vale? Empiezo a sacarme. Cuando empiezo a sacar agua del sistema, ¿cierto? Eventualmente vamos a decir que va a haber como una caída de presión, o sea, porque es como que, o en realidad como que con una manguera así, ¿no? Cuando empieza con una manguera, lo lleva al vacío, ¿no? Va sacando la presión. Entonces,
el sistema debe ser capaz de llenar este tanque o darme la presión suficiente para que me pueda duchar. ¿Ya? En un edificio, cuando usted, por ejemplo, abre demasiada llave, demasiada ducha, etc., hay una demanda alta y por lo tanto la presión disminuye. Y lo que tiene que hacer el sistema es activar las bombas para subir la presión y que pueda llegar agua, porque se la están consumiendo, se están bañando, están regando, no sé. Cuando cierran las llaves, ¿cierto? Un poco le hace la oposición al sistema y aumenta la presión. Entonces, aumentar la presión, lo que hace las bombas tienen que dejar de hacer fuerza, ¿sí o no? Apagarse, digámoslo así, ¿vale? Entonces, el PID, bajo el mismo esquema, estamos trabajando con el mismo motorcito. Vamos a suponer que ese motorcito que está ahí en una bomba, aquí sí tenemos la bomba, y vamos a trabajar con un transductor de presión, ¿ya? En este caso va a ser de 0 a 10 voltios. No va a ser de 4 a 20, sino que va a ser de 0 a 10. Entonces, si el transductor está en 0, baja presión. Si está en 10, va a ser alta presión, digamos así. ¿No? Si está en 10, hay alta presión. ¿Qué debe pasar por la bomba, por el motor? Pararse o bajar su velocidad. ¿Por qué? Porque estamos en 0. Si baja a 0, ¿qué tiene que pasar el motor? Encenderse. Y si está variando esto, ¿qué tendría que hacer el motor? ¿O no? Sí. Okay. El PID, el bloque PID, ¿cierto? Va a tomar el dato del transductor o del sensor y lo va a comparar con un set point, ¿cierto? Si está por debajo del set point, ¿cierto? O sea, si la presión está por debajo de la presión que está exigiendo el sistema, digámoslo así, ¿no? O la presión mínima que tenemos que tener en la línea, ¿ya? Lo que tiene que hacer la bomba es activarse. Tiene que tratar de llevar la presión a ese punto, ¿ya? Y cuando estamos por sobre ese punto, digámoslo así, se tendría que, pero prácticamente como que llega hasta ahí, ¿no? Y vamos a estar cambiando el set point, y también que cambiamos el set point, el valor de referencia, la salida del PID debe seguir esa referencia. Por lo tanto, si nosotros ponemos, por ejemplo, un set point de 3 bar, el sistema tiene que irse a 3 bar. Si pongo 4, significa 4, si de repente lo bajo a 1, entonces vamos a estar nosotros cambiando ese set point, ¿ya? Eso se hace cambiando aquí la variable de la presión, ¿ya? O sea, la podemos ir modificando, ¿vale? Ustedes se dan cuenta que empiezan a aumentar aquí la señal y el motor va a bajar la velocidad. Hasta cuando lleguemos a 8, suponiendo que estamos escalando de 0 a 30, eso es escalamiento aquí, yo invertí, ¿no? Dije aquí, si la entrada analógica que va de 0 a 27.000, cuando es 0, es 0 volts, cuando es 27.000 es 10 volts. La escala entre 0 y 30 quiere decir que cuando es 0 volts va a ser 0, cuando sea 27.000, que va a ser 10 volts, va a ser 30 bares, por decir algo. ¿Ya? Entonces aquí en la salida voy a obtener la presión en bares a partir de lo que ingresa. Y luego, acá el PID dice que el set point son 8 bar, ¿ya? Por lo tanto, lo que sale de acá, lo ingreso dentro del PID y obtengo la salida, que es un porcentaje. Ese porcentaje se debe incorporar aquí al SP de bar, ahora no es el SP en Hertz, que va a ir de 0 a 30, lo escalo de 0 a 27.000, y en la salida de este es el PUDO LED80, ¿cuál es? ¿En la salida de qué? Del PLC, del PLC. La salida del PLC está conectada al variador de frecuencia. El variador de frecuencia va a variar la velocidad del motor cuando eso varía. No sé si me van siguiendo. Miren, repito, es bien entretenido esto, pero tienen que tratar de engancharse, porque si no, esto que está acá en la entrada analógica, ¿ya? Aquí, esta entrada analógica acepta valores de 0 a 10 volts, ¿ya? Internamente, el PLC toma esa información, digámoslo así, la codifica y la pasa a un valor que va de 0 a 27. ¿Cómo vamos a ir? ¿Se entiende? Si es 5 volts, ¿cuánto marcaría aquí? Si es 5 volts. La mitad, 15 militantes. ¿Se entiende todo eso, no? Eso sigue para acá. Aquí en la salida salgo de 0 a 1, da lo mismo eso ya, pero lo vuelvo a escalar de 0 a 30. O sea, significa que si aquí entraron 5 volts, que es la mitad, 15 militantos, aquí me va a mostrar 0,5, aquí va a ser la mitad entre 0 y 30, aquí ¿cuánto va a haber? 15. Eso va a ser como 15 bar. ¿Ya? Ahí tengo 15. Luego esos 15 bar, ¿cierto? Luego esos 15 bar, sí, van acá.
¿Cuánto es el PID? ¿Cuánto tiene el PID del set point? 8. Estoy por arriba. ¿Ya? Estoy por arriba. ¿Cuánto debería ser la salida del PID? Si estoy por arriba, porque el set point es 8. Y ya tengo mucha presión. Claro, Cero. O sea, Cero. que cero. Ahora, ese 0 entra aquí. ¿Ya? Si es 0, ¿cuánto hay acá? 0. Si es 0, ¿cuánto hay aquí? Y ese 0, en términos de voltaje, o en términos de escala de 0 a 27, en esa escala, ese 0 corresponde a ese 0. Y por lo tanto, el voltaje es 0. Me di la media vuelta, pero no sé si me la explicaron más o menos. ¿Ah? Vamos a explicarlo al revés. Por ejemplo, ¿cuánto puse aquí? Supongamos que ahora la entrada no es 5 volts, sino 2 volts. 2 volts en la entrada. ¿Se entiende más o menos cuando digo eso? ¿No? Entran 2 volts. Esos 2 volts, entre 0 y 27.000, si esto es 0 y este es 10, digamos, los 2 volts serían algo así como 2.000 o 3.500. 4.000. ¿Te suena por ahí o no? ¿4.000? 4.500, ya, no me la canta todavía. 4.000. ¿Cuánto voy a tener acá? No sé, pues es 0,3. Eso es 0,3 entre 0 y 30 a hacer algo así como 6 bar. Quiero que dé por debajo de los 8. 6 bar tengo. ¿Se entiende? Sí. Esos 6 bar llegan acá y dicen el set point es 8. Uy, los 6 bar están por debajo de los 8. ¿Qué tengo que hacer? El PID automáticamente va a empezar a aumentar acá la salida. Y si yo no cambio el PV, si el PV se mantiene en 6, 6, 6, 6, la acción integral del PID va a seguir aumentando la salida. Incluso podría llegar al 100%, porque el PID lo que dice, métele más potencia, métele más potencia, métele más potencia. No, estamos secando, métele más potencia. El motor, hasta que llega a tope, 50 G. Y cuando no alcanza con esos 50 G a tirar más presión, seguramente activa una segunda bomba. Y si después de 3 horas no llega la presión, bueno, se está filtrando. Alguien vino, rompió una cañería, pues se está perdiendo agua. Estamos llegando. Ya, pero ese es otro cuento. Supongamos que le empieza a meter potencia, aumenta la potencia, ¿cierto? Muestra la cara, muestra la cara. Los 6 bar entran acá, ¿sí o no? Los 6 bar se escalan entre 27.000 y supongamos que da 4.500, 5.000, ¿vale? Esos 5.000 en la escala de 0 a 27.000, ¿qué voltaje es más o menos? Si este vale 10 volts. 3. Ponte tú 3 volts. Y esos 3 volts le llegan al variador de frecuencia. ¿Dónde llegan esos 3 volts? Salen por aquí y le llegan acá. Al 5 es donde llegan 3 volts. Y el variador de frecuencia está en 15 Hz. Está poniéndole poquito. ¿Ya? Ahí lo hice todo con un... Pero en realidad la presión sube, baja, porque la gente se está bañando, cerrando, regando, de repente cierran todo, de repente abren, ¿me sigue? Entonces, No tiene tapa. El PID está constantemente jugando con la salida. Ah, Y la acción integral, la acción derivativa del PID, está atenta y está viendo que si la presión cambia bruscamente, entonces activa anticipadamente la porque el agua ¿Se dan sale. cuenta? Si le meten El bloque no hay que hacerlo el nada, agua va y a llamarlo salir nomás con como lo cascada. hicimos en la clase anterior. Yo sé que como van pasando las clases uno va como olvidando, como que no la tiene presente. Entonces la idea es que hoy día tratemos de empezar a unificar eso, porque eso es lo que va a hacer la solemne 2. Entonces, de repente, claro, no vamos a estar moviendo todo, pero si ya activo el PID, guárdenlo y aprendes. Ya, perfecto. Si ya he movido el variador, guárdenlo y aprendes. Porque la próxima semana continuamos con el SCADA, continuamos con el control on-off. Seguramente en la tercera semana de junio, 3 semanas más, 3 clases más, ya va a tener casi la solemne hecha. Porque son casi todos los ejercicios parecidos, ¿no? Aquí controlo el flujo, pero tengo la bomba y tengo un sensor. Allá controlo el nivel, tengo una bomba y un sensor. Allá controlo la temperatura, tengo una bomba. No, tú no y vas a tengo un tocar sensor. eso. O sea, el sistema no sabe de eso, sabe que hay excepciones. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces ahora activen el variador de frecuencia. No, controlen la Carlitos, no velocidad, vas a como tocar lo hicimos en la la clase misma. pasada. Vamos a reconectarlo de aquí para hacer la
Vilaldani, ¿no? El alpino. sea esa sociedad. El Pino no sabía que encender el PLC, cabrón. No va a ser ¿Qué opina? Espérate. Ok, Michael Scott. Ah, no, ¿cómo era el...? El nombre de nuestro proyecto se llama. Si que enfoca esta mierda, temporera que recoge su. Me van a secuestrar, ¿verdad? Se viene informe, chiquilla. La segunda prueba